Oh shit. Don't y'all do that to a little girl. Y'all don't know what she's supposed to do. Bueno, esto es malcriadez, esto es un ataque de ira infantil. Yo le hubiera dado unas buenas nalgadas, no sé. Pero ¿en qué se convierte esto cuando esa muchachita crezca? ¿Qué puede pasar ahí? Vamos a hablar de eso el día de hoy, porque este video se hizo viral y seguramente va a traer conductas repetidas. Vamos a hablar de eso con nuestro psiquiatra de cabecera, Luis Arocha Mariño. Buenas tardes, noches para ti, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Sí, aquí estamos Bueno, presentes. Luis, lamentablemente estas son las cosas que se hacen virales en las redes y yo, bueno, tú eres el experto en esto, pero creo que cuando se hacen virales también esto tiende a traer conductas repetidas. Por cierto, que lo vimos, hay todavía poca información, el asesino del CEO de la empresa de seguros más importante aquí en Estados Unidos resulta que era seguidor de otros pistoleros y otra gente que había asesinado en masa, ¿no? Luis, ¿esto qué es? Porque yo le hubiera dado una pela y punto, para ser claro, ¿no? ¿Es un berrinche normal? ¿Esto es una ira infantil? ¿Qué es esto? ¿Malcriadez? Sí, aquí hay varias cosas que considerar, Pati. En primer lugar, fíjate, lo que más me llamó la atención del video, después que lo vi por tercera vez, porque al principio me llamó mucho la atención el comportamiento de la niña, ¿no? La niña como tal, que parecía estar desconectada del resto de lo que estaba ocurriendo, arrojando los objetos y tal, en una forma que no parecía un ataque de ira o de furia, sino una respuesta, podríamos decir, semiautomática, ¿no? Pero a la tercera vez me llamó la atención otra cosa, la respuesta de la sociedad ante lo que está ocurriendo. Fíjate que allí nadie se atreve a contener a la niña. Y fíjate, utilizo bien esta palabra porque tenemos que tratarla con delicadeza, que es contener. ¿Ya? Fíjate que tú dices, yo le hubiera dado una nalgada. Una nalgada hoy en día es leído como un acto de agresión, no como un acto de educación, como era leído en otras épocas, sino que se lee como una agresión. Mientras que una contención es uno de los mecanismos principales que tenemos, sobre todo los médicos, a la hora de evitar que una persona se haga daño o haga daño a un tercero, particularmente en el campo de la psiquiatría, ¿no? La contención, incluso la contención mecánica, que ha sido una de las técnicas de prevención secundaria más importante que hemos utilizado a lo largo de la psiquiatría, conocido tradicionalmente como la famosa chaqueta de fuerza, ¿no? Que es simplemente un recurso que muchos leen como agresivo, pero en realidad se trata a lo mejor una agresión equivalente a lo que puede ser una intervención quirúrgica donde uno agrede al organismo, abre el cuerpo, pero para hacer una reparación a fin de evitar algo mucho más grave que si no lo hago. Por ejemplo, una persona que tiene una apendicitis, que tiene una peritonitis, que tiene algún tipo de situación donde es necesario que nosotros hagamos una intervención agresiva o, si se quiere, invasiva, que es la terminología que solemos utilizar. Entonces, este es el segundo asunto que me parece muy importante, que es el uso de los recursos que funcionan y que son útiles en un momento dado, que ahora están siendo vistos por muchas personas, sobre todo yo diría las personas que no conocen de ciencia, que no conocen de tecnología, que no conocen de lo que es el avance en el conocimiento profesional
en el conocimiento efectivo, ¿no? Y fíjate, la otra cosa importante aquí es qué se hace viral. Por ejemplo, la enorme cantidad de información útil que se ha desarrollado en los últimos años alrededor, por ejemplo, de los problemas de la niñez, de los problemas de la adolescencia, tales como es, por ejemplo, el espectro autista o lo que ahora estamos llamando neurodivergentes, que bien pudiera ser esto un caso, que estemos en presencia de un caso de ese tipo. ¿Sí? No se hace viral la información, no se hace viral el conocimiento. Miren, hemos avanzado muchísimo en este campo. Se hace viral más bien aquello que llama la atención por su carácter violento, por su carácter de escándalo, por su carácter de digamos, discusión. Es más lo que negativamente nos llama la atención que aquello que nos indica que podemos progresar y avanzar en el conocimiento, en el dominio, en una mejor forma de vivir. Entonces yo te diría, para comenzar, que esos 3 puntos son importantes. Uno, la diferencia, por ejemplo, de lo que hubiera sido una respuesta hace 50 años de un niño que tiene una conducta X en la calle y que las personas pueden auxiliarlo, pueden en un momento dado contenerlo, para que, por ejemplo, un niño que va corriendo por la calle y uno ve que hay el riesgo de que se lo lleve un automóvil por delante y cualquier persona lo puede contener. Hoy en día, en muchos países, sobre todo, bueno, esto ocurrió en Estados Unidos, tocar a un niño, contener a un niño, puede ser leído como un delito. Y fíjate, sin medir las consecuencias, por ejemplo, de este comportamiento, no solo en cuanto a lo que va a ser en el futuro con esta niña, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo se va a desenvolver en la sociedad? Sino también el costo de lo que significa, de todo lo que destruyó allí y creó un clima peligroso hasta para ella misma cuando termina reventando unas botellas y puede cortarse ella misma o puede cortar a otra persona. Si temprano alguien la hubiera contenido, ¿verdad? Se hubiera ahorrado todo esto, todos estos segundos, porque en realidad fueron segundos, ¿no? Pero hay que ver todo lo que hizo en pocos segundos, ¿no? Se hubiese ahorrado todo eso y la persona que la hubiera contenido hubiese recibido un reconocimiento hace 50 años por una labor de protección que hizo hacia la niña y hacia el conjunto social. ¿Mm? Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarlo a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. Ahora, cuando tú hablas de contener, yo me imagino que es como darle eso, como ejercerlo de la camisa de fuerza, ¿no? Abrazarla, o sea, tratar de dominarla. Darle contenerla, pues, o sea, que no siga haciendo daño, ¿no? Lo que, por ejemplo, fíjate que recientemente vi un caso, estuve viendo un caso de una persona que está en Australia y resulta que en Australia la persona que tiene una crisis psicótica solo puede ser hospitalizado si la persona ejerce de su derecho de decir, bueno, yo quiero ser hospitalizado. Los psiquiatras sabemos que cualquier persona que tiene un padecimiento psicótico no reconoce su estado y que por lo tanto representa un riesgo elevado para su propia vida y la vida de los demás. Esperar a que esa persona autorice en estado psicótico a que lo hospitalicen es simplemente un absurdo, es totalmente absurdo, indica un enorme desconocimiento de los procesos de la naturaleza. Ahora, Luis, estamos hablando de lo que ocurrió públicamente. Esto pasó en un Walmart. Es una niña que no sabemos su nombre,
Pero ¿qué pasa en la casa de esa niña? O sea, ¿qué producen este tipo de conductas? Sí, fíjate, por ejemplo, si se tratase del caso tal cual como tú lo leíste, ¿no? Un acto de malcriadez que indicaría que forma parte de esta, también hay una tendencia a que los niños pueden decidir. ¿Sí? Hay una tendencia incluso de carácter político, Sí. incluso aupada por líderes de las Naciones Unidas, de que los niños están en capacidad de decidir. Eso sabemos que no es así. Es decir, desde el punto de vista de observación científica, es obvio, notorio y súper demostrado que un niño no tiene capacidad para tomar decisiones importantes. Por ejemplo, una persona de esa edad no puede tomar la decisión de andar libremente por la calle y menos por un centro comercial o por una tienda donde hay tantos productos que pueden causarle un daño tremendo. Imagínate si se bebe Claro. alguna sustancia, por ejemplo, corrosiva o algo por el estilo, simplemente porque no conoce. Yo creo que una de las cosas básicas de la formación humana es que nosotros necesitamos mucho tiempo para hacernos personas. Nosotros necesitamos, para ser personas autosuficientes, para ser personas con lo que llamábamos antes el uso de razón. El uso de razón es algo que se ha venido alargando en la medida que se va complejizando las relaciones sociales y van apareciendo también tecnologías que implican que tienes que tener un entrenamiento para poderlas dominar bien y poderlas ejercer, digamos, con un criterio de beneficio y no de perjuicio. Entonces, allí juega un papel muy importante la educación. La educación es ese acto que nos permite insertarnos en un código social, insertarnos en un ambiente y poder garantizar una sobrevivencia. En primer lugar, una sobrevivencia. Y en segundo lugar, una convivencia culturalmente desarrollada. Aparentemente, bueno, las personas que encabezan estos movimientos realmente no sé qué intenciones tendrán, pero es sumamente peligroso, sumamente riesgoso, ¿no? En este caso, es muy difícil que tú diagnostiques algo solamente con ver este video, ¿no? Tú como psiquiatra, yo lo entiendo. Pero existen los casos de ira infantil, porque es que te parece un ataque de ira, o sea, parece la respuesta a o no le compraron algo que quiso, los padres se negaron a cualquier cosa, la contradijeron, Sí, parece que fue un ataque de ira repentino. Sí, es muy importante hacer esa distinción, ¿no? Porque sabemos hoy en día, por ejemplo, el espectro autista, lo que llamamos el espectro autista, o lo que más recientemente grupos que no entran dentro de las clasificaciones médicas convencionales que se establecen periódicamente, hablan de los neurotípicos y neurodivergentes. ¿Qué han querido significar con esto? Que hay personas que por su característica neurofisiológica o neurofisiopatológica tienen un comportamiento esperado socialmente, ¿no? Van creciendo y van recibiendo, si reciben una buena educación, van creciendo de manera que antes llamábamos normal y ahora la llaman neurotípico. Es decir, estadísticamente correspondemos a las demandas de la sociedad con ciertas variantes y individuales, pero dentro de un marco general. Por ejemplo, saludar a los vecinos, comportarse adecuadamente en las reuniones sociales, ¿verdad? Si tienes alguna diferencia, no convertir eso en una pelea, sino más bien en una aceptación y búsqueda de negociación. Eso sería como lo neurotípico, ¿no? Hay personas que por su configuración, por su genética, por su
por sus condiciones congénitas, tienen códigos diferentes o maneras de codificar diferente la situación. Antes los llamábamos enfermos y no había ningún problema en el calificativo de enfermo, ¿verdad? Ahora el calificativo enfermo es visto a través de una lente moral que lo hace ver como negativo, ¿verdad? Como descalificador. Entonces apareció, a partir de los años 90 por allá, se introdujo el término neurodivergente, ¿sí? Para señalar que son personas que requieren un proceso educativo algo diferente para poderse insertar socialmente y para poder desarrollar sus competencias positivas, constructivas, ¿no? Eso en realidad y es como digamos, el capítulo especial que sí requiere un entrenamiento especial para los padres. Incluso se ha desarrollado una metodología que se llama metodología AMAR, porque es un acróstico de atención, mentalización, automentalización y regulación, donde se entrena a los padres, es decir, los socializadores, de cómo pueden ayudar a estas personas que tienen una lectura distinta, tienen una manera de leer distinta a la vida, poderlas entrenar para que se ajusten a las características sociales y puedan insertarse de una manera saludable dentro de la vida, ¿no? Entonces, esa distinción sí es importante. Ahora, en el caso particular de esta niña, ¿no? No luce como esos típicos ataques de ira de lo que antes llamábamos el malcriado, ¿no? La pataleta. Ahora hay que hablar de antes y después, ¿no? La pataleta. De la pataleta. ¿Por qué? Porque la pataleta es ese momento normalmente típico en cualquier niño de año y medio, 2 años, ¿verdad? Que está empezando a insertarse en la vida, pero que tiene unos impulsos naturales, unos impulsos animales, que lo llevan a comportarse sin saber, bueno, que es delicado, que no es delicado, que es peligroso, que no es peligroso, y que por lo tanto cuando uno lo está educando, cuando uno lo está domesticando, como decía Juan Manuel Serrat, en ese proceso de educación, tú tienes que contenerlo, enseñarlo a contener ese impulso animal, que además es un proceso neurológico normal para tú poder regular tu comportamiento. Ocurre en todos nosotros. Todos nosotros tenemos que contener nuestros impulsos para podernos comportar adecuadamente frente a la vida, ¿no? Luis, porque es que hay otros videos que también se han hecho virales, por ejemplo, por eso te pregunto lo de la malcriadez, la pataleta, porque Claro. hemos visto como niños que les quitan el celular, por ejemplo, les quitan la tableta. Claro. Y se ponen, bueno, que quieren romper todo alrededor, quebrar todo, matar, pelean, dan golpes, entonces, y no hay control, como dice, no hay contención, como dices tú, ¿no? Sí, requieren la contención. Este es un mensaje para los padres muy importante, porque cuando uno consiente exageradamente, es decir, cuando ustedes complacen a los niños en aquellas cosas que son peligrosas para su futuro, ¿verdad? Ustedes están contribuyendo a un daño terrible a esas personas. ¿Por qué? Porque quien no contiene los impulsos como paso previo para poder hacer lo que realmente desea, desarrollan una conducta de adultos, una conducta de malcriadez, una conducta de agresión, una conducta psicopática, una conducta de altísimo riesgo. Y fíjate, el caso de los celulares es particularmente preocupante. En la actualidad, la adicción más peligrosa, que más daño está causando, es la adicción a los celulares. La adicción
a lo que llaman el trolling, ¿no? El troleo. Ajá, sí. Fíjate que yo he visto en la calle, yo he podido ver en la calle, que siempre estoy observando el comportamiento de las personas, bebés de coche que permanecen completamente tranquilos, no lloran, no chillan, no protestan nada, y cuando tú te acercas y ves, están viendo la pantalla de un celular. ¿Ya? Esto es sano, Luis, porque esto es sano, porque tú ves a los padres jóvenes hoy en día que dicen que es lo mejor que hay, porque el niño no molesta. Yo creo que es comodidad de los padres, porque si el niño molesta, Claro, lo tienes no que... molesta. ¿Ah? ¿Y quién no molesta? Por eso, que un niño que no molesta Los tampoco... muertos son los únicos que no molestan, porque de resto todos los seres humanos en algún momento molestamos, Claro. ¿verdad? Entonces, mira, eso es peor que darle cocaína. Es peor que darle cocaína 100 veces. ¿Por qué? Porque entonces eso atrapa, fíjate que es tan interesante que atrapa a los monos. Los mismos monos quedan atrapados por las pantallas. Es un efecto de una tecnología que todavía manejamos muy torpemente, es muy reciente y además de que es muy reciente, no estamos tomando en cuenta sus efectos secundarios. No estamos tomando en cuenta los riesgos que implica. Por eso muchos especialistas pensamos que nos estamos apresurando en el uso de toda esta tecnología digital porque todavía no sabemos, ¿verdad?, las consecuencias que puede arrastrar. Es como un poco como la primera bomba atómica, ¿no? Exacto. No calculamos que estamos ahorita a un bordecito, estamos en un hilito, que cualquiera de estos que piense un poco medio torcido puede desencadenar no solo la destrucción de la especie, a lo mejor la destrucción de la vida en el planeta y va a haber que volver a empezar. O empezar distinto, ¿no? Esos riesgos, ese nivel de riesgo, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando un padre, fíjate que de hecho lo que recomiendan, sobre todo los especialistas en niños, en este caso, es que ante los 12 o 14 años no se permita que el niño domine el celular, sino que se le vaya administrando progresivamente por la necesidad de que, bueno, eso es el nuevo sistema de comunicación, está bien, ¿verdad? Tiene enormes ventajas, pero los efectos perjudiciales son tan terribles que hay que manejarlo con mucha prudencia. Es como, por ejemplo, no sé si tú recuerdas a los padres que le daban de beber a los niños de pequeñitos, ¿no? Sí, claro que sí. Y que lograron habituar a esos niños y entonces se convirtieron en grandes bebedores de adultos y que ha costado un montón a nosotros también los profesionales para poderles quitar ese hábito que desarrollaron porque Pero además lo hacían, van a tener un montón de enfermedades. lo hacían, y eso hay que hablarlo abiertamente. En Venezuela lo hacían como un chiste. Como Lo hacían un chiste. le daban a los niños bebidas alcohólicas como si fuera un chiste. O sea, para que te quedes tranquilo, para que te quedes dormido, como un chiste. Y yo decía, Dios mío. Bueno, pasó también con el azúcar. Fíjate, con el azúcar estamos viviendo un drama. ¿Por qué? Diabetes, hipertensión, Alzheimer, un montón de cosas que no conectábamos con consumo de azúcar y ahora estamos descubriendo que están sumamente conectados. Adicción al azúcar, problemas de obesidad, que entonces las personas no saben después cómo dirigir aquello, problemas de ansiedad, trastornos de ansiedad, facilitación del estrés negativo, del distrés, por consumo de azúcar desde la infancia. ¿No? Ese es un poco por eso la idea que estamos preconizando
de la psiquiatría preventiva, es decir, irnos a los pasos previos que terminan en grandes problemas y que, bueno, cuando ya son grandes problemas nos cuesta mucho más repararlos. Y muchas personas ya han cometido muchísimos daños, o bien a sí mismos o bien a los demás. Yo sí creo que hay que... estamos viviendo desde la niñez. Porque es que además, si tú quieres ser un padre diferente al resto de los padres, por ejemplo, del colegio donde estudian tus hijos, es complicado, Luis, porque la sociedad te arrastra hacia otro tipo de conductas como padres, ¿no? Claro. O sea, hoy en día es más complicado. Sí, hay que ser valientes. Hay que ser valientes. La vida a veces le pide a uno ser valiente. Y valiente no es que no tengas miedo, sino que valiente es que tú puedas establecer unos principios claros y que los apliques. No hay la menor duda, Patti, y mi querido público que nos acompaña, saludos a los que nos acompañan cotidianamente. No hay que tener miedo, hay que defender a la especie, y defender a la especie es educar a nuestros niños. Nuestros niños son los adultos de futuro, porque ese es otro detalle que se nos olvida. A veces tratamos a los niños como si fueran niños. Yo les digo, no, los niños son los recién llegados. Son futuros adultos que se van a comportar según las pautas que nosotros le demos en este momento que son niños. Si hay niños neurodivergentes, pues sí, requiere un tratamiento especial, ¿verdad? Tanto de los padres como de los maestros, como de ellos mismos. Ahora, si son niños normales, también hay pautas que no podemos permitir y hay pautas que podemos permitir. Por ejemplo, nosotros no podemos permitir que un niño de 2 años salga corriendo a la calle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque corre un alto riesgo de muerte. Por una o por otra razón. No podemos permitir que un niño se acerque al fuego y que a la cocina y pretenda agarrar las ollas y las cosas. Conocemos historias de niños quemados, por ejemplo, dolorosamente, porque prematuramente los dejan entrar en la cocina. Y mantener una vigilancia las 24 horas del día, hoy en día es casi imposible. Ese es el tipo de cosas importantes que tenemos que tener en mente. Los niños van a ser adultos y en el estado adulto es que van a vivir la mayor parte del tiempo. Y las pautas que ellos van a elaborar de adultos son las pautas que los padres les demos cuando están pequeños. Luis, tú sabes que las pautas universales. Yo me he encontrado con casos de niños que resienten que los padres no los disciplinan. Sí, por supuesto. Y hay el famoso síndrome del niño malcriado, que tú lo reconoces porque tiene un sudor frío constante y está siempre inquieto, ¿no? Ese niñito que es demasiado mimado, ese niño que es complacido en todo, que no encuentra quien le regule sus impulsos y que por lo tanto él mismo percibe que se le puede ir la vida de las manos. Sí. Es decir, el niño requiere una contención, requiere un sistema de atención donde tenga límites. Límite de un lado, límite del otro. Incluso creo que hay estudios que dicen que el niño tiende a querer más al padre que lo disciplina, que al que le deja hacer lo que le dé la gana. Es decir, cuando son padre y madre, que uno disciplina y el otro no, que el niño tiende a querer más al que lo disciplina. Y además, sí está claro que disciplina no implica violencia. No, exacto. Sino que la disciplina, más bien, contención. ¿Por qué? Porque además cuando uno contiene al niño, él allí empieza a dominar sus impulsos y por lo tanto empieza a reconocer que ese que lo está conteniendo es su campeón de seguridad. Por eso es que el niño ama
al padre que lo disciplina. Así es. Y lo ama más que al padre que lo consiente. Al padre que lo consiente aprende a manipularlo. De hecho, hay un término clásico que ya casi no se usa, pero que era muy bueno por allá por los años 50, cuando los psicólogos infantiles prestaban atención a la vida. En esa época se introdujo la idea del pequeño dictador. El pequeño dictador es ese niño típico entre 3 y 5 años que empieza a provocar a los padres a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Y entonces empieza a presionar para que los padres vayan cediendo, culpabilizándolo, dándole órdenes y viendo cuál es la respuesta que obtienen. Ese es un La tirano. respuesta que obtienen es consentimiento. Ahí nace el pequeño dictador. Entonces dicta la pauta de lo que van a hacer los padres. ¿Qué van a hacer los fines de semana? ¿Qué tal? Y desde el criterio de alguien que tiene 3 o 5 años en este planeta, imagínate tú, no conoce nada. Bueno, yo estoy de acuerdo con la contención, pero también con un buen pellizco en cuanto. Bueno, el método es un poco antiguo, se ha podido mejorar. Fíjate que es interesante este dato. En 1973 fue Noruega el primer país que aprueba una ley de que a los niños no se les puede violentar. ¡Wow! Eso fue tremendo porque los padres noruegos tuvieron que aprender cómo gerenciar a los niños sin uso de la violencia, sin uso de la nalgada, sin uso de la correa, ¿no? Sin uso del pellizco, ¿no? Como aquel que le echó Chávez a María Gabriela en Sí. el célebre pellizco, ¿no? Eso obligó a los padres, porque a los padres, cuando los mismos vecinos y todo, porque entendieron que sí, que había que buscar una forma distinta, porque ¿qué se veía? Que muchos niños educados a fuerza de golpetazos, como tú y como yo, ¿verdad? Que bastante correa recibimos, tenían traumas en su adultez, tenían traumas, fobias, temores, depresiones, etcétera, etcétera. Y cuando se averiguaba, cuando se hacía un análisis, se descubría que sí, que cargaban el dolor de aquella infancia, ¿no? Entonces se dijo, no, esto no funciona, hay que buscar otra cosa. Entonces es a través de la palabra, de la contención oportuna, que lograron los noruegos por fin, digamos, educar sin la violencia. Sí, pero eso requiere de una educación para los padres. Una educación para los padres, claro que sí. Pero por esas vueltas de la vida, porque la otra cosa, Pati, es que la vida va dando vueltas, ¿no? Entonces, por esa vuelta de la vida, ahora volvemos otra vez a la idea de que hay que abrir las manos, ¿no? Hay que abrir las manos. Yo me imagino que vendrá un equilibrio de contención, ojalá así sea, y es parte, digamos, de esto que hacemos nosotros haciendo prevención a través de un programa como este, buscar que sea de la manera más armónica, de la manera con más aprendizaje evolutivo de lo que son nuestras posibilidades de entendimiento de este mundo donde, bueno, llegamos sin manual de operaciones bajo el brazo. Lo hemos tenido que ir construyendo poco a poco. Así es. Bueno, Luis, gracias, porque de verdad que además yo creo que en cada familia hay alguien que conoce a un niño que hace cosas como las que vimos en el video y de repente yo creo que eso de que nadie reaccionó es, primero, me imagino que todo el mundo estaba estupefacto y segundo, nadie sabe o la mayoría de la gente no sabe cómo reaccionar y eso hay que aprenderlo. O sea, ¿cómo contienes eso? ¿Cómo lo enfrentas? ¿No? Y en una sociedad que te dice, si tocas a un niño vas a ser acusado de acoso sexual, obsesivos con eso, bueno, imagínate, peor todavía, ¿no? Entonces por eso todos estaban
Ninguno, solo cuando empieza a romper la botella es que alguien se anima, ¿verdad? Y además no lo hace agarrando a la niña, sino poniéndole las manos como para que tenga límite, ¿no? Así es. Así es. Sí. Bueno, Luis, gracias. Nos vemos otra vez en la consulta de la semana que viene. Ok, perfecto. Un abrazo. Bueno, yo me despido hasta más tarde.